Bienvenidos a la segunda parte de Libertad de Expresión, la prensa peruana y el gobierno de Pedro Castillo. Mi nombre es José Cruzado y vamos a continuar la entrevista con el abogado y docente universitario Pío Dávila. Bienvenido. A ver, ¿cómo estás, José Cruzado? Buenas noches, gusto de verte y para servirte en lo que tú desees. Gracias. Bien. Eh, Estamos jueves 17 de noviembre y vamos a continuar comentando respecto sobre el tema que nos habíamos quedado pendiente la vez pasada. En agosto de este año, eh, la fiscal María Barreto ofreció una entrevista en el dominical Cuarto Poder y subrayó el hecho de incluir a personas que utilicen seudónimos, que realicen campañas a través de las redes sociales, eh, donde injurien o hagan campaña negativa contra la fiscalía, ¿no? Tratando de injuriarla o criminalizar el trabajo que hace la fiscalía. Entonces, lo que ella aseveró es que respetaba la libertad de expresión, etcétera, pero siempre y cuando la persona se identifique. Textualmente dijo así. A lo que muchos eh, personas que se autodenominan prensa alternativa salieron a decir que estaban lesionando su libertad de expresión, su libertad de prensa. Entonces, la consulta sería si es correcto lo que acaba de mencionar la fiscal, se puede incluir como organización criminal a estos usuarios que utilizan seudónimos para sus campañas contra la fiscalía. Gracias, abogado. Ella habla de incluir estos, digamos, presuntos autores del delito de difamación como dentro de una organización criminal. Ante todo, en el Perú existe una ley del crimen organizado, también conocida como la ley de la organización criminal, que data del año 2013, es decir, ya tiene 9 años de vigencia, ¿no? Esta establece que si hay tres o más personas que hayan o no constituido una persona jurídica, o no constituido una persona jurídica, se dedican de una manera eh, habitual a cometer cierto tipo de delitos, entonces se les considera prácticamente como parte de una organización criminal. Ahora, pero ¿cuáles son estos delitos? La propia ley tipifica cerca de 20 delitos más o menos, pero son los delitos más graves, pues, ¿no? Homicidio calificado, extorsión, tráfico de migrantes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Son algo de tráfico ilícito de drogas también, ¿no? Entonces, eh, son teóricamente los delitos más graves, entre los cuales no se incluye el delito de difamación. Por lo tanto, no está tipificado en la ley, a lo menos como organización criminal, que los autores de este tipo penal, ¿no? Sean incluidos per se como parte de una organización criminal, ¿no? Bueno, ella tal vez trataría de forzar la figura jurídica, ¿no? Pero no lo veo así. Esto tendría que ser materia de una ley que emita el Congreso de la República, ¿no? Y que permita modificar el Código Penal, ¿no? Hágase esta modificatoria, en teoría podría sancionarse a, a los actos que ella está señalando, ¿no? Porque ella se ha sentido aludida, ¿no? Ella ha visto que a partir del mes de agosto, por estos meses en que ha empezado allá a materializar las carpetas fiscales que están en contra del presidente de la República, no han estado ya, digamos, avanzando, ¿no? Ella se ha sentido, digamos, ella y sus equipo del Ministerio Público se ha sentido un tanto afectada, ¿no? Y ella ha pedido esa sanción, ¿no? Pero obviamente esto pasa a través del Congreso de la República, esto pasa a través del Parlamento Nacional, esto pasa a través del Poder Legislativo. Que yo sepa, no hay proyectos de ley en ese sentido, ¿no? En ese sentido no hay proyectos de ley, no lo veo como algo que inminente, ¿no? Aunque sí es cierto que ha habido excesos, no solamente contra ella, sino contra muchos grupos políticos, ¿no? A lo largo de los últimos 15 años,
el Internet a través de redes sociales, sobre todo a través del anonimato, ha servido pues para eh, atacar, digamos así, a determinados grupos políticos, ¿no? Sí, y lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Es un derecho constitucional, la libertad de expresión, pero ¿con qué otros derechos colisiona la libertad de expresión e información, por favor? La teoría dice que ningún derecho es absoluto, es decir, ningún derecho es total, ¿no? Siempre tiene ciertos límites. En este caso, los límites estarían dados por otros derechos precisamente, ¿no? Como el derecho al honor y a la buena reputación, precisamente también consagrados en la propia Constitución en el artículo 2, inciso 7, ¿no? Eso serían los, y también el derecho a la intimidad personal y familiar, que precisamente ese inciso también lo menciona, ¿no? En líneas generales, estos, los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la libertad de información, el derecho a la libertad de opinión, son amplios, pero tienen ciertos límites. ¿Cuáles son los derechos fundamentales también, como el derecho al honor, derecho a la buena reputación, derecho a la intimidad personal y derecho a la intimidad familiar? Esos serían los principales límites de los citados derechos fundamentales relativos a los medios de comunicación. Paralelamente a esto, bueno, el Código Penal también sanciona, ya sanciona desde antemano, ¿no? Los denominados delitos contra el honor, ¿no? Que están tipificados en el Código Penal, ¿no? Y señala son tres: injuria, calumnia y difamación. El más conocido por todos nosotros es el delito de difamación, sobre todo cuando se practica o entonces se ejecuta en su fase agravada, ¿no? Es decir, es difamación agravada, el artículo 132 del Código Penal lo señala cuando este delito no se comete a través de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, prensa escrita, prensa radial, prensa televisiva o a través de Internet, ¿no? Es, digamos, actualmente está sancionado el delito de difamación agravada en caso de que se produzca esto. Ahora, lo que señala la fiscal Malita Barreto es cierto, ¿no? Dice, cuando uno a través de Internet emplea el anonimato, uno no puede saber qué persona está expresándose y por lo tanto no puede accionar penalmente contra dicha persona, en principio, ¿no? Salvo que se haga una investigación más profunda, ¿no? Pero en principio, para conocer la identidad de una persona que esté en redes sociales, a veces puede ser un poco difícil, incluso si esta persona está en el extranjero, por ejemplo, pues, esté en otro país de América o de Europa, es más difícil todavía poder identificar y en todo caso procesar y sancionar a esta persona, ¿no? Eh, ¿Cuál es el criterio para aquellas personas que delinquen en temas de difamación o a la buena reputación de otra persona? ¿Cuál es el criterio para establecer los años y también el pago, ¿no? El delito de difamación agravada tiene una pena mínima de, bueno, 2 días y una pena máxima de 3 años, ¿ya? Eh, en ese sentido, en principio una persona no necesariamente iría a la cárcel, sería pena suspendida, pero esto ya depende de si es primera o segunda vez que está siendo procesada por el mismo delito, ¿no? Ahora, claro, y bueno, usualmente el juez permite que la persona, digamos, eh, acepte, si es que así lo considera su culpabilidad, ¿no? Ahora, en toda sentencia penal, en toda sentencia de un proceso penal, en la parte resolutiva, o sea, en la parte final, el juez tiene que colocar dos puntos. Uno es la pena, o sea, es los años en que va a estar recluida, y también si es suspendida o es efectiva, pena suspendida o efectiva, y también el pago de una reparación civil. Esta reparación civil, para este tipo de procesos, ¿no?, de delitos contra el honor, la solicita el agraviado, ¿no? Y él puede, en este caso, como el bien jurídico protegido es el denominado honor, la persona puede poner el valor que considere, que considere adecuado para
para pedir una reparación en favor del honor, ¿no? Si él se considera afectado, puede pedir una reparación civil, qué sé yo, pues de 5.000, 10.000 soles, o puede pedir una pues de 500.000, etcétera, soles, etcétera, etcétera, ¿no? Ya depende del juez, obviamente, reducirla a criterios aceptables, a criterios adecuados, ¿no? Entonces, obviamente, lo que pide el agraviado como reparación civil no se lo va a dar siempre el juez siempre se lo va a bajar, ¿no? Ya depende del juez qué cantidad le va a otorgar como reparación civil por este delito de, en este caso, difamación agravada, ¿no? O sea no hay una regla general. Eso ya depende mucho del caso en particular, son casos diferentes, ¿no? Depende mucho del daño que se pudiera haber causado, ¿no? Este, y, y claro, y de lo que se ha pedido, ¿no? Recordemos que el artículo 132 del Código Penal dice el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, ¿no? Eh, Otorga a la persona un hecho, cualidad o circunstancia que pueda afectar su honor o reputación, que pueda afectar su honor o reputación, ¿no? Será reprimido con pena privativa número tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si esto se produce a través de medios de comunicación, ¿no? Esto se denomina difamación agravada, ¿no? Es la que tiene la pena, la que puede tener, digo yo, puede tener la pena más grande, la pena mayor, ¿no? Porque eso depende también del juez. El juez puede reducir la pena también hasta el mínimo que le otorga la ley. La reparación civil también, ¿no? Ahí el código no dice la reparación civil será tanto, tanto. Eso queda, en este caso, en estos casos de delitos contra el honor, al pedido del que hace el agraviado a través de su abogado, ¿no? Y a lo que el juez pueda decidir, que usualmente el juez, obviamente, siempre va a reducir lo que está pidiendo el agraviado, ¿no? Eso es lo que se conoce como reparación civil, que es una cantidad de dinero que el sentenciado en este tipo de delitos tiene que pagar al agraviado, la denominada reparación civil. Esto es además de la pena privativa de libertad. Obviamente, en caso de que la persona sea condenada. Correcto. Y bueno, para finalizar, el primer ministro Aníbal Torres ha presentado una cuestión de confianza al Congreso de la República. Y bueno, en estos últimos 5 años ha sucedido que se han presentado cuestiones de confianza y hemos atisbado un par de términos ahora. Primero fue la denegación fáctica y ahora el reuso de la cuestión de confianza que ha empleado el primer ministro Aníbal Torres. Hay un parangón entre ambos, hay una analogía entre ambos, son sinónimos. ¿Podría darnos algunos alcances respecto a estas terminologías que han empleado estos dos ejecutivos? Bueno, en contextos diferentes, estamos de acuerdo, pero que me gustaría, por favor, tener algunos alcances respecto a estos términos que ha empleado el ejecutivo. Claro, mira, digamos, el Poder Ejecutivo el día de hoy, a través del presidente del Consejo de Ministros, que es el doctor Aníbal Torres Vázquez, ha ido en persona al Congreso para presentar una cuestión de confianza, ¿no? Entonces, se la va a pedir ¿a quién? Al Congreso de la República, ¿no? Ahora, hablando tú me has preguntado de negación fáctica o reuso. Estos dos términos no existen en la Constitución Política del Perú. No existe. Esto de la denegación fáctica que se dio eh, es en el gobierno antepasado, porque recordemos, el gobierno pasado fue el presidente Francisco Sagasti y el gobierno antepasado fue el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Él también solicitó cuestión de confianza para un determinado tema, ¿no? Vinculado a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso le otorgó la confianza, ya, hasta ahí, ¿no? Pero el presidente declaró que él había recibido una denegación fáctica de confianza, o sea, lo contrario a lo que había pasado, y por lo tanto él
decidió disolver el Congreso. En ese entonces, un gran sector de la población lo cuestionó, ¿no? Se cuestionó. Pero al final entiendo yo que el Tribunal Constitucional no dijo nada, en otro caso avaló eso. Ya, pero repito, hasta ahora la denegación fáctica como tal no existe en la Constitución política del Perú. Ahora, 2 gobiernos después, 3 años después, otro gobierno, otro presidente y otro presidente del Consejo de Ministros se acerca nuevamente a pedir la cuestión de confianza. Y habla de un reuso también, ¿no? Reuso, creo que he dicho. Ya, ese concepto tampoco está en la Constitución, ¿no? Bueno, lo que podemos ver es que estamos en un periodo un tanto de incertidumbre. Como habíamos conversado la semana pasada, acá en Perú, cuando un presidente, sea cual fuere, asume la presidencia de la República y no tiene mayoría en el Congreso, va a suceder lo que está sucediendo ahora, una pugna de poderes, ¿no? Si no tiene mayoría en el poder ejecutivo, no tiene mayoría en el poder legislativo, ¿no? Entonces va a suceder una pugna de poderes, ¿no? Lo que está sucediendo. Lo que en nuestra historia constitucional, nuestra historia, siempre ha devenido en una disolución del Congreso. ¿Ya? Ha sucedido, la historia más reciente es Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra, que no tenía mayoría del Congreso, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron los meses y al final decantó en que presionó para solicitar la cuestión de confianza y así se la dieron, disolvió el Congreso. Aquí pareciera que la intención es la misma, porque también el actual presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, sus decisiones no son, digamos, avaladas por el Congreso y por lo tanto hay una, digamos, yo le pondría el término, entre comillas, una pugna de poderes, ¿no? Hay un enfrentamiento de poderes. El poder ejecutivo, comandado por el presidente de la República y sus ministros, y el poder legislativo, el Congreso de la República, ¿no? Entonces, la historia peruana, la historia constitucional nos señala que en estos casos siempre se han dado casos de disolución de Congreso. Entonces, acá pareciera que fuese a pasar lo mismo. Digo, ¿por qué pareciera? Porque yo creo que acá en el Perú puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Entonces, acá en el Perú puede, o sea, se puede dar como se ha venido dando la disolución del Congreso o tal vez no. Bueno, habrá que ver todavía qué decisiones se van a tomar, ¿no? Sobre todo cuando la próxima semana o a partir del 20 de noviembre, o sea, dentro de 3 días, está viniendo una misión de la OEA, Organización de Estados Americanos, aquí al Perú, ha pedido el presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Para tomar conocimiento de la situación política actual, ¿no? En líneas generales, porque él ha hecho un pedido invocando a la Carta Democrática, ¿no? A la Carta de Lima, ¿no? Indicando de que a él como que se le quiere dar, entre comillas, un golpe de Estado, ¿no? A lo que la oposición lo niega, ¿no? Porque está haciendo uso de las facultades constitucionales. Ahora, si tú me dices nuevamente, ¿qué va a pasar de aquí mañana, más adelante? Mi respuesta es, de aquí en Perú puede pasar cualquier cosa. O se puede dar, entre comillas, en estos días la disolución del Congreso, o no se puede dar también, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que Todavía. ajustarnos nuevamente el cinturón porque sube y baja esto, lastimosamente. Bien, ha sido el abogado y docente universitario Pío Dávila. Recuerden suscribirse a mi canal, comentar y compartir en sus redes sociales. Mi nombre es José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, José, para servirte.